cosita un poco improvisada, pero la próxima ya con el material nuevo va a salir bastante mejor. Quiero agradecer a estos músicos maravillosos que me acompañan. Nico, Seba, Fran. Vamos a ir con la última canción de la noche y nos vamos a dormir. Bueno, yo que mañana tengo que madrugar. Y acordate, a las 12 tenemos que estar en la fiesta. De ahí nos vamos derecho al hotel. Ya todas tus cosas están listas. Y 10 de la mañana pasa un transfer para llevarnos al aeropuerto. Ok, Rey, pero yo no voy a ir a la fiesta. Yo voy directo al hotel, así que no te preocupes por mí. Corazón. La fiesta la organiza la discográfica, ya te dije. ¿Te acordás? No podemos quedar como el orto. Pórtate bien.
Y acordate también que el avión no sale de Ezeiza, ¿sí? ¿Sale a Aeroparque? ¿Qué Sí, ya te raro. lo dije el otro día. No sé qué pasa, una cuestión entre las aerolíneas, gremios, no sé, es Argentina, mi amor. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, tenemos un ratito más para reventar la fiesta. Y para después ir a descansar. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Sí. Hola. Perdón. ¿Me das 5 minutos que ya salgo? Sí, perdón. No. No. Hola. ¿Qué? Hola, buenas noches. Para San Telmo, por favor. ¿A dónde? Perdón, pará, disculpame, ¿eh? Sí, ahora sí. ¿A dónde? A San Telmo, por favor. Disculpame, pibe. Vos también, piba, ¿eh? Lo que pasa que esta música me emociona un montón, ¿viste? Porque era la música que escuchaba mi viejo, que me hizo escuchar cuando yo era chiquito. Estos sí que eran cantantes. Mamita, Goyeneche, Julio Sosa, Alberto Morán, Alberto Castillo. Mamita, en fin. Bueno, ¿dónde vamos? San Telmo. ¡San Telmo! Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo. Pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano, y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Acá? Si ayer la quise. ¿Cuánto? 3.20. Si tenés cambio te lo voy a agradecer un montón. Muchas gracias, pibe. Bueno, gracias. Que tengan buena noche. Adiós, señorita. Suerte, pásenla lindo. Buenas noches. ¿Viajaste bien entonces? Es la tercera vez que me lo preguntas. Estaba nerviosa, no sé, como... Pensé que me iba a encontrar con otra cosa. ¿Y qué hacía mucho que no venías? Sí, varios años. Pero las otras veces era como llegar, ir a otro lugar y punto.
Y esta vez veo todo de otra forma, no sé, noto todo un poco diferente. Claro, debe ser... Ah, qué sé yo, no sé. Igual, no sé si quiero hablar de eso. A ver, contame algo de vos. Estás súper callado. Es que no sé, es raro esto, ¿no? ¿Qué pasaron? ¿15 años? 17. Bueno, en diciembre van a ser 17. Es un montón de tiempo. El suficiente como para que sea mucho más tarado de lo que te acordás. Eso está un poco complicado. Dale, en serio, contame algo. No sé qué haces, a qué te dedicas. ¿Qué? Soy arquitecto y trabajo de eso y hago eso. Y eso. Me sigue gustando dibujar. Trato de emborracharme lo más que puedo. No sé, cuanto peor está el país, más ganas me da de tomar. Qué loco eso. ¿Qué cosa? ¿Alcoholizarme en proporción inversa a la caída del PBI? No, tonto. Que seas arquitecto, me parece raro. Siempre te imaginé más como diseñador gráfico, ilustrador. Me acuerdo que dibujabas súper bien. Gracias. Yo también quería, pero... Después resultó que tenía que pagar el alquiler, pagar las cuentas, comer, todo. Conseguir un empleo honesto. No sé, no fueron fáciles estos últimos años. No, bueno. No todos tenemos la suerte de ser una promesa del indie pop hispanoparlante. No, si lo decís así suena como algo horrible. No, pero está horrible, bien. espantoso. No, está bien, No, no. está bueno, está bien. ¿Está bien o no? Bueno, a ver, señor empleo honesto, ¿qué haces puntualmente vos? Trabajo en un estudio de 9 a 18, en una mesa, somos varios, con la computadora ahí, sale mucho AutoCAD todo el día. Está bien, eso, está bien. No, ¿para qué es AutoCAD? Es un programa de diseño, de arquitectura, de planos y etc. ¿Qué? Wow. Bueno, te gusta, al parecer. Está bien. No, está bien, está bien. Y aparte, en este país, en este momento, tener trabajo es un privilegio, así que está bien. Muy extraño. ¿Qué cosa? No. Pensaba lo cíclico que es todo, como... Qué fácil es que todo se prenda fuego. Sí. No. No. Es la que yo dije. No, la que encontró el turca Sí. fumando en el baño era una preceptora. ¿Cómo? La de Anabel, Anabel. Anabel. La preceptora del tercero Anabel. Y el tarado le quiso dar 10 pesos para sobornarlo. 10 pesos era dinero. Era un montón de plata, eran $10. Lo echaron. Lo echaron mal, por pelotudo, pelotudo. ¿Cómo se la pudrió la de inglés, pobre? Pero eso estuvo feo. Y sí, ¿Cómo se llamaba? ella era... Me sale algo con P, pero no sé si... Sí. Sí. Pardini. Pardín. Pardini. Lo vi hace poco. Al tuerca me lo crucé. Lo vi. ¿Sí? Lo vi en la calle. Estaba en un semáforo él manejando una camioneta. Y yo pasé por ahí, lo vi. Y estaba él y atrás tenía 2 pibes. 2 hijos. Sí. Horribles. Horribles. Iguales a él, iguales. Por eso no hay que tener hijos. Qué maldad. No, pero por eso no hay que tener. Después te salen 2 monstruos como el tuerca, ¿qué haces? Che, y esto en Barcelona no pasaba, ¿no?
¿Qué? ¿Fumar porro en el baño de la escuela? Sí, claro que pasaba. No tenés idea de lo que decís. Pienso que no cambió mucho mi vida de los 15 hasta acá. Como que hago las mismas cosas que hacía antes. Bueno, con la diferencia de que no me tengo que esconder para fumar en el baño. Bueno, y sin la plata de mi papá. Es que madurar es exactamente eso. Es seguir haciendo lo mismo que hacías cuando eras chico o chica, pero con tu propia plata. ¿No es peligroso estar haciendo esto acá? Técnicamente sigue siendo ilegal, sí. Pero me pareció una buena oportunidad para, no sé, nos llegan a agarrar acá, a vos, me hago famoso. Y bueno, no te preocupes, no va a pasar nada. O sea, ya, miranos. No pasa nada. Pero no sé si tenés... ¿Tenés hambre? ¿Te dan ganas de...? Sí. ¿Querés que vayamos a comer algo? Vale. Vale. No. No, no, yo nunca escribí eso, nunca dije eso, nunca. ¿No? Es la carta de amor más cursi que recibí en toda mi vida. Mirá si no me voy a acordar de memoria. Me daba ganas de vomitar. Bueno, sí, la verdad que era bastante goma. ¿Goma? Sí, goma, sí, meloso, cursi. Sí, ya sé que, pero que se sigue usando. Sí. ¿Todavía es así? Sí. Bueno, pero está bien ser goma. O sea, es valiente. Uno pone mucho de uno ahí. Sí, aunque a veces puede salir mal. Bueno, cualquier cosa puede salir mal. No sé. El punto es, en algún momento, arriesgar algo, lo que sea. O sea, ¿entendés que la gente se queda esperando que las cosas le pasen y no las sale a buscar? Bueno, a veces las salís a buscar y no pasan. Está bien, pero al menos intentás. Es mucho mejor ser un fracasado que no ser nada. Es fácil decirlo cuando no sos un fracasado. A ver, ¿qué es fracasar? ¿Qué es? O sea, vos te sentís un fracasado porque no dibujás, no sé, Batman. Me conformo con una tira en la fierro, ¿eh? Pero bueno, sí, es un buen ejemplo. Bueno, a mi forma de ver las cosas, fracasás si no dibujás más. ¿Pero por qué? Porque primero es para vos y después es para los demás. O sea que está bien ser un toque goma. Es más honesto al menos, sí. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Qué? Digo, ¿cómo sigue cuando te volvés? ¿Cómo sigue lo de la gira, lo del disco? Bueno, es gracioso, pero me voy mañana al mediodía. ¿Mañana? Sí. Sí, tengo que volver a Barcelona para resolver algunas cosas del disco, promociones más que nada. Pero la idea es volver en un par de meses ya de gira. Wow, suena. Sí. Es que fue un poco una casualidad que yo esté acá porque fui a Uruguay a un evento de la disquera y ahí molesté un poco para que me organizaran, bueno, la fecha acá. Suena todo como bastante importante. Y
¿Vos cómo estás? Digo, ¿cómo, cómo sigue todo después de, no sé, me imagino que no debe haber sido muy fácil. En algún momento había que tocar el tema. Y la verdad que estaba todo bastante empantanado y ahora es un quilombo. Vas a estar bien. Bueno, se te ve bien. No te cree nadie. Estoy promediando los 30, estoy destruido. No sé, uno ve también a los demás y... Yo sentía que... Que sí, sentía que Sentía que iba a pasar. Estaba confiado que sí, que iba a pasar. Y no pasó. Entiendo, porque a mí también me pasa algo así. ¿A vos? Sí, a mí, ¿qué? ¿Vos te pensás que porque yo canto y me pagan por eso soy mejor que un arquitecto? Que no me podría ir mejor, por ejemplo, que yo no quisiera que me fuera mejor. ¿Qué te pensás? ¿Que la inseguridad personal discrimina profesiones? No, perdón. Igual no está todo tan mal. Hay momentos. Sería más fácil si hubiera una linealidad. Como si fuera toda una mierda o si estuviera todo buenísimo. Pero así, como una vida de mierda, con destellos de felicidad, es más difícil de analizar. Bueno, veo que no estás muy optimista. Debería. Nunca se sabe. ¿Estás viendo eso? Terrible. Paga Dios. Locura gratis. Locura gratis, ¿eh? ¿Te acordás de eso? ¿Nos vamos antes de que nos cobren de más a nosotros? Dale, sí. ¿Qué? Deja, yo pago. Ah, pero qué caballero. ¿De dónde salió usted? ¿Del siglo XVII? ¿Qué pasó? Es una técnica que uso cuando salgo por primera vez con una chica, la traigo a un lugar muy, muy barato, pago yo. Y cuando salimos por segunda vez, dejo que me inviten y vamos a un lugar muy caro. Pero acá te va a salir bastante mal porque recién, en unos meses y con mucha suerte, va a haber segunda vuelta. Bueno, entonces es como un plazo fijo. Creí que convenía comprar dólares. Sí, pero ya no hay más. ¿Querés que te acompañe hasta algún lugar? Justo me estaba fijando eso. Tengo que ir, de hecho, acá a unas cuadras. Hay una fiesta medio pija de la discográfica. ¿Medio pija? Sí, Grecia 80. Estúpido. Es a unas cuadras, o sea, muy cerca. ¿Me acompañás? ¿Caminamos un rato? Sí, Dale. dale. Pará, ¿Qué? ¿y tenés que ir ya para ahí? ¿Te están esperando? No, o sea, ya empezó la fiesta, pero puedo caer más tarde, no pasa nada. ¿Me acompañás a un lugar? Sí. Vamos. El otro día cuando te mandaba el mail me acordaba mucho de nosotros. Igual imaginé que no me ibas a contestar. Sí, quería. Pero... Está bien. O sea, pasó mucho tiempo. Caigo así de la nada. Es, no sé, casi hasta un capricho de niña bien. me llamó un poco la atención. La gente ya no usa mucho el mail. Decir que tengo el mismo que usaba cuando todavía nos escribíamos.
te decía que pensaba en cuando éramos chicos. ¿Te acordás? Antes de que me mudara, que éramos casi vecinos. En la primaria sí. Yo me escapaba de casa, me iba para la tuya a merendar. Y veíamos ese canal, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? El de los dibujitos. Que daban guerreras mágicas y después estaba el programa ese de los videojuegos que a vos te encantaba. Sí. Magic. Magic Kids, era hermoso. ¿Existe eso todavía? Magic, no, Magic cerró, pero hace, no sé, como hace 10 años más o menos. Más. ¿Te preguntás cosas vos? Yo me pregunto cosas todo el tiempo. Cosas como que. No sé, cosas. Parece glamoroso, pero fue bastante difícil. Crecer afuera. Sí, ser extranjera, el otro, el sudaca. Son crueles en todo el mundo, los niños. Me imagino. Es como una suerte de dialéctica. ¿Ah, sí? Mira qué profundo puede ser. La cosa es así. Es una teoría que desarrollé. Yo creo que la tesis es la bondad. Pero que para ser bueno, pero bueno de verdad, primero tenés que ser muy cruel. Entonces, mientras más bueno eras de bebé, más cruel vas a ser en la pubertad. Y más bueno vas a ser después en la adolescencia. Es una pavada lo que estás diciendo. ¿No? No hay bebés malos. Sí hay. Igual es Hay una bebés pavada. malos. Es una pavada igual, toda la teoría. No, te lo puedo demostrar empíricamente. Mira vos. Bueno, vamos con la empiria entonces. ¿Te acordás de Johnny Jonathan Russo? El hijo más grande del portero. El que te pegaba a todos los recreos. Sí, a media escuela. Bueno, ese pibe ahora es cura. ¿Qué? No, ¿de verdad? ¿Sí? Sí, imagínate la sorpresa cuando fui a la comunión de mi sobrino y el pibe estaba ahí dando la misa. El párroco más joven en la historia de la diócesis. No, igual es horrible lo que me estás diciendo. No es ejemplo de nada. Claramente anda en algo raro. Decís que toca pibes. Y un poco cara de degenerado tenía, ¿cierto? Creo que nos pasamos con el vino entre eso y el frío. Yo ya terminé en cualquiera. No me contestaste. No te preguntas cosas. Uf, qué difícil. Supongo que sí. No sé. ¿Todavía dibujas? Trabajo de dibujar. Pero bueno, eso no cuenta. Dibujar como dibujar lo que a mí me gustaría dibujar, no. Intenté un poco tener carrera como ilustrador, pero nada, no funcionó. Tengo todavía algunos dibujos de cuando éramos chicos. Me acuerdo también de las revistas que tenías, un montón. ¿Todavía lees? ¿Cómics? Sí. Sí. Es el único vicio que quise dejar. Están cada vez más caros. Me acuerdo cuando con Juani se querían dedicar a eso. Estaban todo el día dibujando. Nada, era una buena vida. ¿Cuál? ¿La de mirar dibujitos sin que importe nada o la de dibujar fanzines pedorros que no leía nadie? Las dos. Crecer es una mentira. Crecer es una mentira. Conocerse es una mentira. El futuro es una mentira. Pará, yo sé qué es esto. Me estás cargando. Si te decía que no ibas a querer venir. Vení. ¿Qué haces acá, Casi chabón? se va. Che, ¿Qué? si me dejas entrar un cachito. No, estás en pedo. Dale, boludo, por favor. No estoy en pedo. Entro, doy una vuelta, no rompo nada, me voy. Dale, ¿Vos banca? dale. Gracias.
¿Te acordás de Seba vos? Seba. Es el hijo más chico del portero. El padre se jubiló y él ahora agarró el trabajo. O sea que es profesión familiar. Va, o sos portero o cura ahí. No, pero es muy amigo. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Te acordás de Dolores? Sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? Vendamos un ratito. Gracias, Che, pero vos no estabas llorando ahí. Estaba como... Es raro esto. ¿Qué cosa estar acá? Tener más de 30, estar acá, después de tantos años. Bueno, sí, estar fumando en el patio de la escuela, también. Y bueno, a veces las cosas no son como uno quiere. ¿Qué sale como uno quiere? Te mentí antes. Me pregunto un montón de cosas. Sobre todo el último año me pregunto cómo hubiera sido si no hubiera dejado de dibujar. Me pregunto cómo hubiera sido si no hubiera pasado lo de mi viejo. Me pregunto cómo hubiera sido si vos... No sé. No puedo parar de pensar. A todos los problemas que te sumerge este país que se prende fuego encima, me doy el lujo de torturarme y atormentarme con pelotudeces. No son pelotudeces. O sea, yo también me pregunto cosas. Me pregunto cómo hubiese sido si mi papá nos hubiera quedado sin trabajo. Si no nos hubiésemos ido a España. ¿Cómo hubiera sido crecer acá? Mis amigas de aquel entonces. Bueno, con vos. La verdad que para ser un arquitecto mediocre y una cantante pop en ascenso, nos preguntamos bastantes cosas. ¿Eso es crecer? ¿Hacerse preguntas? A veces vengo acá a la noche. Sí, acá, a este patio. Acá. Me abro una birra, charlo con Seba, pienso. No es igual lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Sí, estás pensando que soy uno de esos boludos que añoran los años de escuela y que piensan que todo el tiempo que pasó fue mejor y no. No. ¿Qué es, entonces? Esto. Este lugar. Poder venir acá y que no haya nadie y estar solo y hablar y que no me escuche nadie. Y recordar cómo habitaba este espacio y otra gente. No sé, es como una nostalgia. Pero una nostalgia en el buen sentido. Es como algo que logra aliviar un poco la frustración.
el otro día me acordaba de algo que había escuchado alguna vez, que era que la vida son los recuerdos. Que suponete que el tiempo es una línea, ¿no? Y el presente es un punto. Y de ahí hacia adelante es el futuro. Que el futuro es desconocido. Y hacia atrás es el pasado. Pero ese punto no tiene dimensión. Entonces el presente no tiene tiempo. Tendríamos que haberle hecho caso a las campañas esas de los 90. Fleco y Male. Se te cayó la... Es de la suerte. ¿Ah, sí? Vos no fumás habitualmente, ¿no? ¿Se nota mucho? No puedo fumar. Bueno, es acá. Bueno. No, ¿no querés venir? Pero te están esperando a vos. Tenés toda gente buena onda, ¿eh? O sea, la vas a pasar bien. Va a estar divertida. Dale. Vení. ¿Estás decidido? ¿Te acordaste de eso? Sí, está decidido. Hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Dolores, vengo a la fiesta. Sí, por supuesto. ¿Viene con vos? Sí. Para allá. Vení. Hola, corazón. Oh. ¿Qué haces? Hola. Te estuvimos esperando, pensamos que no venías ya. No, fuimos a comer algo, ¿cómo no iba a venir? Mira todo lo que preparamos para vos acá. Bueno, él es Luca, un amigo. Él es Raymond, mi representante. Ah, ¿se vieron en el camarín? Sí. Sí. Lo vimos, hola. ¿Qué hace acá? No empieces. Bueno, mira, ¿ves toda esta gente que está acá? Vino para vos. ¿Sí? Es esa pareja que está allá. ¿Sabes quiénes son? No. Los DJ del momento. Ahora vamos a ir, vamos a conversar con ellos, vamos a buscar a Miguel y vamos a hablar sobre las fechas, ¿sí? Ahora son mías, vení, vamos a buscar un trago. Ya vengo. Digo, soy que te dejó por eso. Regalo. ¿Qué tenés en contra de los libros vos? No, nada, pero si... Mira, vamos a hacer así. ¿Por qué no buscamos ayuda? Vamos a pedirle ayuda... ¿A quién le querés pedir ayuda? Acá, a mí. Dale, vamos a pedirle ayuda a mí. Pero no sabes perder, ¿en serio? Dale, hagamos que este chaboncito nos saque la disyuntiva, miralo. Discúlpeme, amigo. Le cuento, estoy con una discusión acá con mi compañero. Yo creo que usted podría llegar a ayudar a resolverlo. Flaco, perdón, vos seguís con la tuya. Este pibe es un pesado, está todo el tiempo molestando a la gente. No le des pelota, no le des pelota. No, qué pesado. Mira, esto es muy simple. Acá el señor está saliendo con una señorita. Digamos hace unos meses, ¿no? ¿Pero es verdad o mentira? ¿Vos de verdad estás haciendo esto? ¿De verdad? Sí, es verdad. Ahora, la pregunta es la siguiente, distinguido caballero anónimo. Si usted sale hace 4 meses con una señorita, ¿le regalaría un libro? ¿Esa es la pregunta?
Sí, es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a ser un concurso de stand-up? No estamos haciendo chiste, es la pregunta. Sí, no sé, sí, me parece un lindo regalo. ¿Viste? ¿Viste? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Ya está? No tan rápido, estamos de acuerdo, amigo. Es un lindo regalo, es verdad. Pero piénsalo un poquito. Un libro implica como un compromiso. Vos le estás regalando un libro a una persona, lo estás haciendo sentir importante, le estás generando una suerte de presión a esa persona que, siguiendo ese razonamiento, puede hacer que la persona la deje corriendo, por no decir al instante. Sí, no sé, puede ser. Igual a mí me sigue pareciendo que es un lindo regalo, Leo. ¿Listo? ¿Viste? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí. ¿Perdiste? ¿Listo? ¿Vas a pagar otra birra ahora vos? Voy a pagar otra birra porque tengo ganas de seguir chupando y aparte acá el amigo me cae bien y me parece que se merece que le Sí, invitemos claro. una. ¿Cómo es tu nombre? Luca. Lucas. Luca. Luca. Andrés, director de cine, el más mediocre que vas a encontrar en esta fiesta. Eso es lo único que te dijo que... Fabio, tímido, actor de producción. Mozo, ¿puede ser 3 cervezas para mí? No, en serio. No seas boludo, amigo. 3 cervezas, mozo, por él. Bueno, gracias. Es medio pesado, pero con el tiempo lo terminás queriendo. Es buen pibe. ¡Vamos, viejo, que hay cola! Gente, es increíble, ¿eh? No se puede creer. Cero solidaridad. El país se va a la mierda. Se va a la mierda de verdad. Por eso nosotros tenemos armas estéticas. La noche me rompe la copa, vendiendo ilusiones, dejándote retazos de sueño por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rollers. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Ese ahí se supone que es un pibe conocido. Curaste todas tus Es Andrés, es un amigo mío. con agua podrida. No puede ser que cante cualquiera. Viste al diablo La verdad, 3 veces, vendiéndole flores. Yo creo que vos tendrías que irte ahí, cantar y humillar a todos estos. No, ni loca, Si él no. está ahí cantando, vos tranquilamente puedes hacerlo. No. Es una estrella. No, estoy ebria, pero no lo suficiente. Eso es su solución. Amigo. Si me servís 2 chupitos algo fuerte.
gracias por venir. Esto me da mucha vergüenza. Estoy un poco ebria, debo reconocerlo. Y a vos te voy a matar, boludo. Te voy a matar. Te odio. Voy a hacer un poco de trampa porque voy a improvisar algo y como me obligaron a cantar prácticamente, vamos a hacer esto. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la Federal. Sos buchón, buchón. Carlos dejó crecer el bigote, tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Él sabe muy bien que una bala en la noche en la calle espera por él. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la Federal. Sos buchón, sos buchón, muy buchón. Vos sos buchón de la Policía Federal. Vos sos buchón de la Policía Federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la Federal. Sos buchón, sos buchón, sos buchón, muy buchón. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí, corazón, ven a ¿Me esperas un minuto? Eso querés que me convierta en tu papá, es eso. Sí, no importa. ¿Qué vas a hacer? Ahí. Tenés que tomar un avión mañana. Listo, vamos, ya está. ¿Todo bien? Sí, vamos habituales, pero sí, todo bien. Ey,
¡Ey! ¡Ey, Dolores! ¡Ey! ¡Ey, che! ¿Qué pasa? ¿Me extrañas? Sí, mucho. Ay, perdón. Perdón, qué pregunta estúpida. ¿Cómo no lo vas a extrañar? Fue todo muy rápido. Él no estaba bien de salud. Sabía que en algún momento podía llegar a pasar, pero no imaginaba que ahora. A veces en la calle lo busco entre la gente. Bueno, el otro día lo llamé, sin querer, por teléfono. Me lo puedo imaginar. No, es que no se puede. Pues te podría decir mil cosas, pero no te puedes imaginar. De repente estás en una reunión con gente que te miran y que te hacen preguntas
y que quieren que les des una respuesta sobre algo, obligaciones, ¿no? Responder, tener que hacer cosas y decís, loco, ¿qué carajo querés de mí? Yo estoy todo roto, hermano, ¿qué carajo querés que te responda? O sea, se me murió ahí, se me murió en los brazos. O sea, yo vi el momento en que se le dilataban las pupilas. No sé si hay algo tan fuerte como ver morir a alguien. No sé. Ver el momento ese en el que dejas de ser. ¿Y todo esto? ¿Qué? ¿Te acabas de mudar? Bueno, acá está la parte que no te había dicho nada, ¿no? Sí. ¿Quieres tomar un mate? Tuve varios años en pareja, un par conviviendo. Al principio estaba todo bien, pero bueno, el último año fue bastante complicado, ¿no? Igual ella me ayudó un montón con lo de mi papá. Pero bueno, esto se estaba prendiendo fuego. Ella se quería ir, le salió una beca en Italia. Y yo no hice mucho por detenerla. Discutimos un poco, me di cuenta que no estaba enamorado y cortamos. Entendí que hacía un tiempo que venía prolongando algo que no tenía sentido. De eso se trata un poco esto, ¿no? ¿Qué cosa de prolongar relaciones muertas? O sea, no era necesario el recital. Tenía que viajar, porque tenía que hacer unas fotos y firmar unos papeles. Pero busqué la manera de estar afuera unos días más. Sé que siempre estamos escapando un poquito. Puede ser. No sé. Una noche termino de cantar y lo veo a él. Hermoso, guapo. Me invitó a tomar algo y estuvimos 5 años juntos. Hace 15 días me preguntó si me quería casar con él. Y ahí me cayó la ficha. Me di cuenta y dije, yo lo quiero un montón. Pero quiero pasar el resto de mi vida ahí. Bueno, ¿qué mierda es el resto de mi vida, no? Supongo que sin darme cuenta me escapé. ¿Qué pasa? No, que justo hace casi 20 años, cuando esto se estaba yendo al chori y vos te fuiste, y ahora que todo se vuelve a prender fuego otra vez, ahora yo estoy pensando en irme. ¿Ya somos nuestros viejos? Pero sin hijos. Ni dólares en el banco, bueno, yo por lo menos. No sé, vos la cantante pop internacional. O euros, ¿no?
Patacones. Sos un pelotudo. Ah, ¿sí? Sí, ¿Un qué? un pelotudo. ¿Pelotudo? Muy pelotudo, muy. ¿Pelotudo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, la verdad que para haber vivido tantos años en Europa seguís siendo una porteñita boca sucia, vos, ¿eh? Sí. Seguís dibujando entonces. Y sí, parece que no voy a dejar nunca de dibujar. ¿Estás trabajando en algo ahora? Sí, mira, siéntate. Es la historia de un pibe que está bastante mal, pero todo el mundo le dice qué hacer asumiendo que sabe qué es lo que le pasa, pero nadie le preguntó nunca. Es muy divertido. Está buenísimo. Me hace acordar a alguien él. ¿Quién? ¿Quién? Él, ¿quién es? Es Eva. Claro. ¿Y lo vas a publicar? Y lo iba a salir en La Fierro, que es una revista que publica muchos autores, pero cerró hace un par de meses, así que no sé. Lo tenés que publicar igual. ¿Vas a atender o vas a perder el avión? Tenés todo, no te olvidas nada. Tengo todo, sí. Avísame cuando llegues. Se supone que tengo que decir eso. Son muchas horas, pero bueno, está bien. Aviso. Hablemos, ¿sí? Dale.